Esta es la Iglesia Pentecostal Ministerios Iberoamérica Tijuana de las Asambleas de Dios, cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestro anhelo y nuestra oración que cada uno de ustedes sea bendecido por medio de este ministerio. Y ahora con ustedes el mensaje del día de hoy. Aleluya. Vamos a abrir las escrituras en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 12. He titulado este tema, Vivir el llamamiento de Dios. Y aquí el título en la Biblia dice, Vivid como siervos de Dios. Amén. ¿Ya estamos ahí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria a tu nombre, poderoso Dios. Cuando estén ahí, glorifiquen el nombre de nuestro Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dios es bueno. Vivir el llamamiento de Dios. ¿Qué frase describe mejor tu vida como cristiano? ¿Creyente o seguidor de Cristo? Un creyente puede creer en ciertas cosas sin necesidad de ponerlas en práctica, pero decir soy seguidor de Cristo nos lleva a un solo camino. Amén. ¿Cómo podemos seguir el camino al que Dios nos llama? Primero debemos creer en Él. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Debemos creer en Dios. Amén. Porque no seguiremos a alguien si no creemos en esa persona. Aleluya. La fe crece si permanecemos en Cristo. Nuestra fe crece si permanecemos en Cristo. Y tristemente, pueblo de Dios está fallando en eso. Está menguando la fe. Pero también sabemos que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Amén. Amén. Pero nosotros debemos de crecer en fe. Debemos de creer en Dios, pese lo que pese, pase lo que pase. Nuestra fe siempre puesta en el Señor. Amén. Si permanecemos en Cristo, nuestra fe va a crecer. Vamos a descubrir la hermosura de su carácter,
la profundidad de su amor y la perfección de su plan. Porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Aleluya. Número 2. Seguir significa obedecer al Señor. Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Muchas veces decimos, yo amo a Cristo, pero no guardo ninguno de sus mandamientos. ¿Cómo podemos decir que le amamos si no le obedecemos? Amén. Seguir significa obedecer. Obedecer al Señor. Cuando se trata de obedecer a Dios, solo hay dos respuestas. ¿Lo haré o no lo haré? ¿Lo hago o no lo hago? Un verdadero seguidor de Cristo combina la fe con la obediencia y se esforzará en decir, sí lo haré. Aunque no entiendo lo que va a pasar, no entiendo lo que está pasando, yo lo hago, yo te obedezco, Señor. Si tú quieres que vaya, yo voy. Si tú quieres que me mueva, yo me muevo. Si tú quieres que me quede, yo me quedo. Si tú quieres que hable, yo hablo. Si tú quieres que calle, yo callo. Porque muchas veces el Señor nos dice, calla, y nosotros seguimos hablando. No obedecemos. No obedecemos. Muchas veces el Señor dice, no vayas, y nosotros vamos. Y decimos, Dios me mandó, cuando el Señor no te ha mandado. Debemos obedecer al Señor, entendamos o no entendamos. Si somos seguidores de Cristo, debemos obedecer. Amén. Señor, amén. Debemos esforzarnos a obedecer a Dios. Aunque muchas veces eso pueda causarnos dolor. Porque la prueba trae dolor. Amén. Pero en esos momentos es decirle, Señor, yo te estoy obedeciendo y sé que de eso tú me vas a sacar victorioso. Porque estoy haciendo tu voluntad y no la mía. Porque ¿cuántos saben que cuando hacemos la voluntad de Dios vienen pruebas fuertes a nuestra vida? Porque el diablo no se queda quieto. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien destruir. Amén. Y nosotros los hijos de Dios somos el blanco perfecto para el diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero ¿qué dice la palabra del Señor también? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nosotros resistir también es obedecer a Dios. Amén. Cuando nosotros obedecemos al Señor es resistir también al diablo. Porque Él pelea por nosotros. Él va delante de nosotros. Aleluya. Y tercero, seguir significa servir a Jesucristo. ¿Cuántos servidores de Cristo hay en esta tarde? ¿Cuántos servidores de Cristo están ahí en su casa? ¿Qué están haciendo? Gloria a Dios. Como hijos de Dios, no debemos ser simplemente observadores. Debemos participar activamente en la obra del Señor. Amén. No solamente oidores de la palabra, sino hacedores de su palabra. Los espectadores se sientan solamente para ver, pero hemos sido llamados a usar nuestros dones espirituales, no a guardarlos. Amén. Dios. Hemos sido llamados a servir en todo tiempo. En el cuerpo de Cristo, cada miembro, hombre o mujer, está llamado a hacer su parte. ¿Sí entendemos eso? Segunda de Corintios 12, versículos 18 al 19 y 27. Dicen, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos,
en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros, amén. Aleluya. Jesucristo confió en el Padre por completo. Le obedeció hasta el sacrificio. ¿Cuánto confías tú en el Padre Celestial? ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificar? ¿Hasta qué punto? Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Está hablando de Jesucristo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Él es el mejor ejemplo a seguir. Él tuvo una vida de servicio. Amén. Y nosotros estamos o fuimos llamados a imitarlo, porque Él es nuestro mejor ejemplo a seguir. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para servir? Vamos a Lucas 19. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, que dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Conforme pasa el tiempo, nosotros los seguidores de Cristo debemos ser más como Él. Y por eso debemos entender las necesidades de los demás. Amén. Y al mismo tiempo mantenernos, número uno, conscientes. Amén. Jesús se detuvo debajo del sicómoro. Lo acabamos de leer. Amén. Porque estaba consciente que Zaqueo estaba en el árbol. ¿Cuántas personas necesitadas están ocultas en los árboles? Mientras nosotros pasamos al lado de ellos sin darnos cuenta. ¿Por qué?
porque somos inconscientes. Amén. Y aunque no me digan amén, es que sí. Tristemente la iglesia ha entrado en una comodidad espiritual que no vemos la necesidad de los demás. Nos hacemos inconscientes a las necesidades de los demás. Me preocupo solamente por las necesidades de los de adentro, de los de mi casa, pero no de los de afuera. Cuando sabemos que la verdadera religión, dice el Señor Jesucristo, es que le des de comer al hambriento, que vistas al desnudo, que visites al enfermo, que ores por los enfermos. Gloria a Dios. Nos hacemos inconscientes. Y el Señor quiere que estemos conscientes de esas necesidades, no solamente de las nuestras, sino de las de nuestro prójimo. Porque así es también como podemos demostrar el amor de Cristo en nosotros para con otros también. Amén. Número 2, estar disponibles. Al notar al cobrador de impuestos, Jesús no hizo ni una cita para ir a verlo. ¿O sí le pidió una cita? No. Amén. No hizo ninguna cita. Estar disponibles era una prioridad tan grande que fue en ese mismo momento a la casa de Zaqueo. En el instante, cuando está la necesidad. Muchas veces hay necesidad en otros hogares y dicen, espérame, déjame ayunar, déjame oro, déjame hago esto, hago lo otro y después veo si el Señor me manda. Cuando dice el Señor, yo quiero que estés dispuesto. Yo solo quiero que tú abras tu boca y yo la llenaré. Pero no hay disponibilidad muchas veces. ¿Cuántos saqueos hay en este mundo? En esta iglesia, en la iglesia de Cristo. Con muchas necesidades. ¿Cuántos dispuestos hay para ir a socorrer a esos saqueos? No me conteste, solamente Dios y ustedes saben, porque Dios conoce el corazón de cada uno. Amén. No estoy regañando, amén. Número 3. Aceptar a las personas. Ese es otro caso muy difícil también. Porque primero las estudiamos. Y si me cae bien, te acepto, si no, no. Si traes ropa de marca, te acepto, si no, no. Tristemente, es lo que se ve en las iglesias ahora. En esta no, gloria al nombre de nuestro Señor. Amén. Dios es bueno. Aquí no, aquí abrazamos a todos. Aquí los aceptamos a todos. Hace tiempo pasó una anécdota, se puede decir, pero fue cierto. En un evento llegó el predicador disfrazado y no, hombre, no lo dejaban entrar al pobre hombre. Y qué triste. No la voy a hacer larga porque no vengo a hablar de eso, sino que quiero que reflexionen. Al predicador se disfrazó y no lo dejaban entrar. ¿Cuántas veces no llega el Señor así a la iglesia y no lo dejan entrar? Porque tú no sabes quién va a entrar por esa puerta. Tú no sabes si es el ángel de Jehová que está entrando en esa puerta y la está cerrando la puerta, porque viene mal vestido, porque viene oloroso. Qué triste.
que la iglesia se comporte de esa manera. Ministros se comporten de esa manera. ¿De qué ejemplo les están hablando a su congregación? ¿No ven el ejemplo del Señor que abrazaba a los leprosos? Se compadecía. ¿Dónde está la compasión de la iglesia? ¿Dónde está el amor de la iglesia? Debemos aceptar a las personas. Nosotros no las vamos a cambiar. Es Cristo quien las va a cambiar. Amén. Debemos aceptarlos. Jesús no esperó que Zaqueo estuviera limpio. Que se hubieran acomodado, enderezado. Él no esperó todo ese tiempo. Él no esperó a que Zaqueo enderezara su vida. El Señor lo aceptó tal y como él era. ¿Cómo te aceptó el Señor a ti? ¿Cómo andabas tú? Nunca, escucha bien, pueblo de Dios, nunca olvides cómo te aceptó el Señor a ti. Andabas sucio, andábamos sucios, cubiertos de pecado, pero aún así el Señor extendió su mano, nos llamó y con su sangre preciosa nos lavó. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al que anda en la calle, tú no, hazte por allá, tú no puedes entrar? Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Debemos aceptarlos y el Señor hará la obra. Tu obligación es servirle, porque a eso te ha llamado el Señor, a servir al necesitado. Aleluya. Número 4, permanecer en Cristo. Otro punto muy difícil, porque no todos permanecen. Miren cómo está el tiempo ahorita y no todos están permaneciendo. Están desfalleciendo. La fe está menguando. Debemos permanecer en Cristo. Cuando fuimos salvos, fuimos injertados en la vid de Jesucristo. Permanecer en Él es la única manera de encontrar los recursos que necesitamos para servir. De la misma manera a las personas que necesitan ser ayudadas. Amén. Debemos permanecer en Cristo para poder servir a los demás, para poder ayudar a los demás. Permanecer en la vid, en Cristo Jesús. Aleluya. Número 5. Debemos abandonar el egoísmo. Dios nos llamó a abandonar nuestros deseos egoístas. Solo cuando dejamos atrás el ego, somos libres para poder servir, para poder hablar la verdad a los demás. Cuando dejamos el ego, cuando yo dejo el que yo soy mayor que tú, el que porque yo soy, no puedo ir para allá. ¿Sí me explico? Debemos de abandonar el egoísmo. Dice las Sagradas Escrituras que Jesús vino no para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué fuiste tú llamado? Él nos dice que vayamos y hagamos lo mismo. Amén. Él nos dice que vayamos y prediquemos el evangelio, que hablemos de las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo recibimos como Salvador y nos entregamos a Él, nuestras vidas se convirtieron en una manifestación viva de aquel que vino para ser siervo de todos. Como seguidores de Jesús, debemos verlo a Él como nuestro ejemplo de siervo. Si Dios mismo tomó la naturaleza de siervo, como dice Filipenses 2, 6 al 7, ¿por qué nosotros no? ¿Quiénes somos nosotros? Si Él siendo Dios se despojó, ¿quiénes somos nosotros? Él se despojó de todo para hacer una tarea humilde, tan humilde. Amén. ¿Qué excusa podemos presentar nosotros para no servir a los demás? ¿Cuál es nuestra excusa? En Filipenses 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Él se humilló. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Aleluya. Ayúdanos, Señor. Primera de Pedro 4:10, la Nueva Versión Internacional, dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cuál es el don que Dios te dio? ¿Lo estás usando? ¿Lo estás poniendo en práctica? ¿Qué estás haciendo con ese regalo que Dios puso en tus manos? En Gálatas 5:13 dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse, que dice, unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros con amor. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Con amor. Efesios 6, 7 al 8 dice: sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre, seas rico o seas pobre, tú fuiste llamado a servir. Tú fuiste llamado a servir. Hemos sido llamados a servir, mis amados. Aleluya. En Lucas 22, 26 al 27 dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo, dice el Señor Jesucristo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ejemplo nos está dejando el Señor. Nos ha dejado el Señor. Amén. El Señor se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se hizo semejante a hombres y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte. ¿Hasta dónde eres tú capaz de humillarte por Cristo? ¿Hasta dónde? Aleluya. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Tú quieres ¿Tú quieres que el Señor te bendiga? Humíllate delante de Dios. Obedece al Señor. Sigue los pasos de Dios. No desfallezcamos en la prueba, en la lucha, sino todo lo contrario, que nuestra fe crezca, que aumente cada día. Amén. Ejemplo tenemos para con Dios. Él se humilló. ¿Quiénes somos nosotros para no humillarnos? Acepta a aquellos que aún no has aceptado. Porque quieras que no, siempre tenemos algo. Lo digo por mí, yo soy así. Y yo creo que soy la única aquí. Que a veces me cuesta aceptar a las personas. Cuando estaba haciendo este mensaje, el Señor me estaba hablando a mí también. Porque muchas veces no nos gusta humillarnos. Muchas veces no nos gusta obedecer. El Señor dice que quiere obediencia, no sacrificios. Él se complace con aquellos que le obedecen y gratifica a los obedientes, recompensa a los obedientes. Galardones grandes les espera a aquellos que obedecen al Señor, que aman al Señor, que guardan la palabra de nuestro Dios, que no solamente es oidor, sino hacedor de su palabra. Gloria a Dios. Por último voy a leer con la escritura con la que abrí, primera de Pedro 2, versículos 9 al 12. En la versión Dios habla hoy. Me gusta esta versión porque me habla más específicamente. Entiendo mejor lo que Dios me quiere decir a mi vida. Amén. Dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Tú has sido llamado para servir al Rey. Y el Rey te dice, sirve a los demás. Y a ti te queda obedecer. Son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad, del pecado, y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada
que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Aleluya. Hagamos el bien, portémonos bien. Amén. Andemos en la luz de nuestro Señor. Este ha sido el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuánto? El Ministerio Iberoamérica Tijuana le agradece su amable atención al mensaje del día de hoy. Esperando haya sido de bendición a su vida espiritual, esperamos muy pronto contar con su atención nuevamente. Muchas gracias, bendiciones.